La siguiente ponencia lleva título Nuevo Manual Internacional de Modelo de Dispersión de Olor. La presenta Carlos Díaz. Carlos Nietzsche Díaz es director de Ambiente Etodora en Bilbao, empresa dedicada a la consultoría medioambiental con especial atención a la gestión de olores. Tiene más de 20 años de experiencia en gestión de olores. Es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla. Ha sido responsable de proyectos relacionados con la gestión de olores en muchos países de todo el mundo. Es el principal editor de la página web olores.org y ha sido ponente principal en varias conferencias internacionales. Carlos fue presidente de la Sociedad Internacional Medioambiental de Gestores de Olores y es miembro de varios comités relacionados con la gestión de olores en IWA, WEF, Amigo y CEM. Carlos, adelante. Gracias, Raquel. Ahora, escuchando a todos estos ponentes que he tenido antes, me he dado cuenta de lo increíble que ha sido fundar una asociación con otros amigos de temas de gestión del olor, porque hemos visto una presentación de Ciencia Ciudadana impulsada por el Amigo, una guía de calidad del aire interior impulsada por el Amigo, una guía para una ordenanza tipo impulsada por el Amigo, y esto que está aquí, aunque tenga el logo de Ambiente Etodora, bueno, realmente este manual ha sido impulsado por el Amigo también. No he sido tan considerado como mis predecesores, he puesto el logo del Amigo porque he reaprovechado la presentación de otro sitio. Pero bueno, esto realmente fue el Amigo la que nos ayudó a impulsar esto y llevarlo adelante, y además es creo que la primera iniciativa del Amigo que es de carácter fuera del ámbito hispanoamericano. Y nada, esta es una guía que salió publicada el año pasado, diciembre del año pasado. Está la letra muy pequeña, ya lo siento. Ahí tenéis las pantallas ahí detrás para lo que lo veáis. Pero bueno, ahí lo que se indica es que es una iniciativa que la ha llevado a cabo pues el Amigo y olores.org. Bueno, vale. Que es de código, que es de un contenido abierto que se puede descargar y se puede sin ningún tipo de coste, y que la ha publicado el Amigo y bueno, en España. Y esto es un poco los grupos de trabajo, pues para que veáis. Fueron más de 50 personas de 17 países a los que nos reuníamos una vez al mes a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche, para que nos coincidieran, pues el que estaba en Nueva Zelanda, pues fuera un día de día y el otro día de noche, en Australia. Bueno, pues había gente de todo el planeta. Y montamos 7 grupos de tareas. Estos fueron inicialmente los coordinadores, que es Jennifer Barkley y Gunther Schauberger, y después me tocó a mí. Voy a poner la hora que me ha dicho Cintia que vaya rápido. Y dividimos, igual como ha hecho el resto de ponencias que hemos visto antes, pues dividimos en grupos de tareas, y estos fueron los 7 grupos de tareas: el de definiciones, meteorología, emisiones de olor y caracterización de fuentes, algoritmos de dispersión, respuesta a la dosis de olor, informes y otras aproximaciones. En total tenemos una guía de 400 páginas, porque nos dimos cuenta de que había muchas guías de modelos de dispersión, pero de temas de olor pues no había nada. Y decimos, bueno, pues vamos a escribir sobre esto. Y aquí pues tenéis la lista de todos los que han participado de una forma o de otra, bueno, de los que han participado activamente. Después hemos tenido revisores que no están aquí, que eran externos, que también no están en esta lista, pero también han participado. Y bueno, pues de Francia, Chile, Italia, Ecuador, Australia, Brasil, bueno, pues de todo el planeta, Reino Unido. ¿Por qué? Porque la modelización de olor es diferente de la modelización de olor habitual. La modelización de olor tiene unos patrones que son diferentes a la modelización de la calidad del aire. Nos dimos cuenta de que los modeladores usaban estructuras mentales asociadas al tema de la calidad del aire, y en olor hay que hacer algo diferente. Por ejemplo, en olor nos tenemos que centrar en la exposición, en las personas que reciben ese olor, mientras en la calidad del aire nos centramos en todo el territorio. Además, los olores se perciben en segundos o en minutos, no en horas.
habitualmente la calidad del aire, los límites que existen suelen ser horarios. Bueno, horarios, octorarios. Además, el tema del olor es particularmente relevante en episodios de calmas y fuentes y vientos muy flojos. Entonces, como nos tenemos que centrar en eso, en calidad del aire eso no es tan importante, pues nos dimos cuenta de que tenemos que hablar sobre eso también. Y hablar del rol de los sistemas instrumentales de vigilancia de olor en los modelos de dispersión. Bueno, pues este es un poco el índice de contenidos de los 7 grupos. El primer grupo trató sobre definiciones y aquí tenéis algunas definiciones. Unidad de olor, receptor, receptor sensible, frecuencia, intensidad, duración, ofensividad y sensibilidad. No sabía que venías aquí, Martí. Si lo hubiera sabido, te habría puesto aquí a hacer la presentación, que la he hecho yo un montón de veces y no sabía que venías. Vale, pues Martí, que está por ahí, es otro de las personas que también ha estado, no tanto como yo quisiera, pero ha estado por ahí. Vale, receptores, pues por ejemplo, por una definición, ¿qué es un receptor? ¿Dónde ponemos la cruz de nuestro receptor? ¿La ponemos en el centro del pueblo o en el límite o dónde? Cuando hay casas aisladas, ¿dónde? Pues en la definición del receptor sensible no es lo mismo que estés en un área urbana. En un área urbana el límite, la cruz de tu receptor la pones en el límite de la valla si es una propiedad pues que tenga un jardín, por ejemplo, ¿no? Pues la cruz la ponemos aquí. Mientras que en el método rural, pues la cruz ya no lo ponemos en el límite de la valla, sino lo ponemos en el grupo de casas, la más cercana. Pues depende de si estás en un ámbito rural o un ámbito urbano, pues lo colocas en un lado o en otro. Bueno. En cuanto a la meteorología, que es otro de los grupos de trabajo, pues hemos hablado de la importancia de la meteorología en 3 dimensiones frente a la meteorología en 1 dimensión, de que las estaciones no es lo mismo tener solo una estación para tu representación meteorológica que tener más. Por supuesto, la representatividad será mucho mayor. Cómo se representan las condiciones meteorológicas complejas, cuál es el año de modelado que tenemos que tomar. ¿Tomamos el último año o el año de hace 2 años? ¿Cuál es el año relevante? ¿Tomamos los últimos 5 años? La evaluación de los modelos meteorológicos, porque los tenemos que evaluar. El Gobierno vasco pues, tiene una guía precisamente, una parte precisamente dedicada a la evaluación del modelo meteorológico y cómo se reporta la meteorología. En caracterización y emisión de fuentes, pues ya sabéis, y si no os lo digo ya, que hay 4 tipos de fuentes: puntuales, superficiales, fugitivas y otros casos específicos. Puntuales, todo el mundo conocemos, la chimenea que va para arriba. Este es el caso sencillo, en el que tú tienes una chimenea, mides tu caudal, tu concentración de olor y modelas. Esto es sencillo, pero ¿qué pasa si esa chimenea tiene, por ejemplo, un capuchón encima de la chimenea? ¿Cómo se dispersa ese olor? Ya no es tan sencillo. Algunos modeladores siguen considerando que el momento es igual, como si no tuviera un capuchón, pero no, es que varía totalmente la forma en la que tú haces tu modelado de dispersión. No es lo mismo si la fuente va hacia abajo, como en este caso, cuello de ganso, o no va hacia arriba, sino hacia un lado. Entonces, tienes que tener en cuenta eso. También es interesante, por supuesto, considerar que cómo vamos a hablar cuando tenemos muchas fuentes a la vez, muchas fuentes puntuales. ¿Lo tratamos como una fuente de línea o como muchas puntuales? Y aquí, pues, toma de muestras, pues aquí tenéis a Cintia y Ainhoa, que me gusta esta foto porque están Cintia y Ainhoa. Pero bueno, que sepáis que es el caso típico en el que pues se mide en una fuente puntual. En fuentes superficiales pasivas, pues tenemos el caso típico en el que tenemos una pila de compostaje y decimos, bueno, esto es más o menos homogéneo. Vamos a considerar que esta fuente, entre muchas comillas, esta fuente es homogénea, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo que tengamos un vertedero. Aquí la superficie es totalmente heterogénea, la emisión de olor varía en cada punto en el que vayas a medir y a lo mejor el solo tomar una muestra representativa o 3 muestras representativas de una fuente superficial pasiva como esta, pues puede no ser lo más adecuado. Para tomas de muestras, pues hay 2 dispositivos en fuentes pasivas. Uno es este túnel de viento y esto es un ejemplo de una cámara de flujo. Aquí hay un ventilador que impulsa con un gran caudal el aire, arrastra el olor y por aquí está la toma de muestra.
En las cámaras de flujo, pues normalmente es nitrógeno, lo que se inyecta a un bajo caudal y se toma la muestra de aquí. ¿Okay? Fuentes superficiales pasivas, pues ya se hizo hace algún tiempo. Esta diapositiva la he enseñado muchas veces, ya lo siento, yo como siempre hay alguien que a lo mejor no la ha visto. Se hizo una comparativa de fuentes de bajos caudales, cámaras de flujo como esto y túneles de viento como este. Cámaras de flujo, túneles de viento, se reconocen fácil por el tubo, ¿no? Si tienen un tubo grande, hay un gran caudal de aire. Si tienen una línea de teflón, pues es un caudal pequeño. Y aquí, pues en aguas, igual. Y bueno, lo que se encontró en esta comparativa, y esto es muy importante tanto para modeladores, administraciones públicas, que no es lo mismo. Esto que veis aquí son fuentes superficiales activas. Esto es el día 1, el día 2 y el día 3. Esto es el dispositivo 1, dispositivo 2, dispositivo 3. Esto es la emisión de olor en unidades de olor hora metro cuadrado. Entonces, para los dispositivos de bajos caudales, veis que la diferencia es enorme entre uno y otro. De hecho, en el grupo de trabajo de la 13725 estuvimos trabajando vamos a poner alguna forma de estandarizar esto y realmente no llegamos a un acuerdo. Lo interesante aquí es que incluso para los dispositivos de bajos caudales, aquí veis la tasa de emisión es 9.000 unidades de olor hora por metro cuadrado. Si os vais a los de altos caudales, este es el día 1 de medición, día 2 de medición, día 3 de medición, y este es el dispositivo 1, el azul oscuro, el azul claro dispositivo 2, el rojo es el dispositivo 3. Bueno, aquí ya no hay tanta variación, pero si os dais cuenta, en el rango de los 9.000 están midiendo la misma superficie, que es más o menos homogénea. En el mismo caudal, o sea, en la misma tasa de emisión, aquí es 9.000 unidades de olor, esto si os vais a la escala esta está aquí, abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra emisión en nuestra fuente superficial va a ser diferente si usamos un túnel de viento o una cámara de flujo. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. A la hora de modelar, los resultados son totalmente diferentes. Y después tenemos las fuentes superficiales activas, pues como estos biofiltros. Y aquí está superficie aireada. Carlos, un minuto. ¿Sí? ¿Cuánto me queda? Fuentes superficiales activas. Subfugitivas, algoritmo de dispersión. Aquí hablamos de los diferentes modelos que hay. Hay diferentes tipos de modelo, diferentes nombres. Hay modelos de gaussianos, lagrangianos, eulerianos. Hablamos de distancias de separación. Son 400 páginas. Hablamos de dosis-respuesta, frecuencia, intensidad, duración, ofensividad y sensibilidad, que esta pues las voy a pasar rápido porque esa ya me la sabéis. Hablamos de otras aproximaciones, cómo calcular el impacto por olor al revés, en vez de desde la fuente hasta el receptor, desde el receptor hasta la fuente, pues hay metodologías, esta es una, que aquí tenéis de la 14181 parte 2, cómo calcular el origen de un olor mediante metrología, el uso de las retros, que como ya se ha hablado, paso de esto. El balance del tono hedónico de las fuentes, esto es, las fuentes no siempre están emitiendo todo el tiempo, hay veces que son fuentes que están temporalmente emitiendo porque son estacionales o porque funcionan a lo mejor solo por la noche, solo por el día, y cómo se evalúa eso, no es lo mismo que sea una emisión continua que sea intermitente. El uso de trazadores, el uso del pronóstico del impacto por olor, que espero que alguien hable de eso hoy, y los sistemas instrumentales de vigilancia de olor. Y por último, en informes, pues en la parte del informe va de cómo se selecciona, vamos a seleccionar un modelo de dispersión, vale, pero ¿cuál? Y cómo lo justificamos. Y unas tablas sobre qué tenemos que hablar en nuestro informe, cuando hagamos nuestro informe de nuestro modelo de dispersión, pues qué tenemos que considerar. Pues unas tablas con diferentes... pues los datos de producción, el índice de producción, la información operativa, pues cuáles son las fuentes de olor, bueno, lo típico. Los criterios de evaluación de impacto por olor, qué límite vamos a tomar de impacto por olor. Y las conclusiones son pues que 50 personas de 17 países se reunieron durante, creo que fueron 3 años también, para desarrollar esta guía del amigo, que está en inglés, pero creo que la tenemos traducida al castellano con el DeepL. Si alguien la quiere, se la podemos pasar en castellano. Tuvimos 34 reuniones mensuales, la publicamos el 2 de diciembre, que le hemos llamado el Día del Olor, porque ese día tuvo lugar la primera reunión de la 13725.
Y tiene 7 capítulos, el primero de definiciones, meteorología, el tercero descripción de tipos de fuente, los algoritmos de dispersión, la salida de dosis y respuesta, otros enfoques y cómo se llevan a cabo los informes. Y nada, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, creo que no tengo tiempo. Pasamos al turno de preguntas. Un minutillo tenemos. Vale. ¿Se escucha? Sí. Buenos días, Álvaro Rivera por acá. Carlos, tú mencionabas que principalmente se desarrolla la modelación asociada a vientos calmos o vientos bajos. ¿Cómo lo ven o cómo lo abordarían para casos puntuales donde existen reclamantes asociados a vientos largos o a distancias mayores? Bueno, en la guía, o sea, eso puede ser perfectamente posible, que tengas impacto por olor porque haya unas ciertas condiciones meteorológicas, que no tienen por qué ser vientos calmos, también pueden ser vientos de cualquier tipo. Lo que pasa que en olor, por el tema de la dispersión, cuando hay bajas velocidades de viento o hay calmas, pues empieza a acumular ese olor y se van formando unas bolsas y al final pues el impacto suele ser mayor. Pero también puede ocurrir impacto por olor porque haya unas ciertas condiciones meteorológicas, a lo mejor de mucho viento y en teoría eso es lo más fácil para el modelo. Lo difícil es cuando hay vientos calmos. A lo mejor para un modelo, a lo mejor para ese caso, siempre que no tengas condiciones meteorológicas complejas y tal, pues te puede venir bien un gaussiano, que está ahí, pues el Armot, el típico que se suele mencionar, pero hay varios más. Pero hay que ver caso por caso. Eso se deja a criterio del modelador que elija su modelo y que lo justifique. Tienes que justificar en tu informe por qué has elegido un modelo o has elegido otro. Sí, lo consultaba por un caso puntual que en un modelo de dispersión en línea, que estaba desde el punto de emisión que alrededor de 12 kilómetros en línea recta, al momento de yo generar la modelación no llegaba a este huevo frito o trayectoria hacia el punto de reclamo, pero en la realidad sí ocurría, por eso era la consulta. Pues muy interesante. Eso hay que tenerlo en cuenta y si había observaciones de olor a 12 kilómetros y no lo tiene en cuenta el modelo, es que realmente el modelo pues no está funcionando de forma adecuada o que las reclamaciones de olor no están relacionadas con esa fuente, que también puede ser. Hemos visto que los resultados de la modelización dispersión dependen mucho del sistema para fuentes pasivas, del sistema de tomar muestras. La N13725 no podría implementar una técnica estandarizada. ¿En qué momento dices voy a coger una cámara ventilada o ¿cómo se dice el otro? Sí, una cámara de flujo o un túnel de viento. Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Qué mala Porque es demasiado. La diferencia es demasiado. Es un factor, brutal. No sé, 10. Sí, sí. Bueno, a ver, bueno, yo creo que ya sabéis mucho que he estado en el grupo de trabajo de la TC 625, que hemos estado trabajando 8 años en la norma. Y llegamos a este punto justo que tú mencionas. Y había dos aproximaciones. Una, la alemana, que es, vamos a usar todos un túnel de viento con unas características geométricas, una tasa de un caudal de aire determinado y por lo menos vamos a poder comparar un resultado con otro, ¿no? Pero no es ideal tampoco. Y después estaba la aproximación que yo llamaré italiana, porque eran los promotores por este lado los italianos que decían, bueno, pero es que pueden no estar realmente identificando con esa metodología, con este caudal o con esta geometría la verdadera tasa de emisión de olor. A lo que los alemanes respondían siempre, bueno, vale, a lo mejor nos equivocamos, pero nos equivocamos todos a la vez. Podemos comparar unos con otros, ¿no? Bueno, pues después de varias discusiones no se llegó a tener un consenso en qué es lo que había que poner en el documento y si te das cuenta, la nueva 13725-2022 no tiene nada de este tema, que era uno de los puntos clave que queríamos realmente
meter ahí, pero no fue posible. Lo intentamos por activa y por pasiva, pero no fue posible. Ganó la opción italiana de decir, bueno, pues que cada uno justifique que su metodología es adecuada para estimar la emisión del olor, pero como tú bien dices, no es posible, o sea, hay que tener en cuenta cuando tú hagas un modelo de dispersión que tus tasas de emisión van a ser completamente diferentes si tú usas una cámara de flujo, como se suele usar en Estados Unidos, por ejemplo. Hay que tener en cuenta cuando veas estudios de Estados Unidos que están usando cámaras de flujo, no están usando túneles de viento, de cuando usas un túnel de viento. Me parece es muy importante encontrar en un estándar nacional. Sí. En Chile, por ejemplo, o en España. Es muy importante porque sí. Nuestros clientes siempre preguntan Sí, qué sí, tecnología y la diferencia es tan grande y eso, la calidad de tomar muestras es lo más importante en la olfatometría. Sí, a los modeladores, que siempre les dan las culpas a los que tomamos muestras, nos dicen, mira, a mí si tú me das rubbish, yo voy a producir rubbish. O sea, si tú lo que me das son datos que no son realmente buenos, por mucho que yo haga un modelo de dispersión fantástico, los resultados van a ser malos. Entonces, claro, un aspecto clave que los modeladores nunca se equivocan. Los que se equivocan son los datos de donde los han sacado, pero ellos no se equivocan. Aquí un poco también quería una parte de la guía es decir, oye, que también hay buenas prácticas de modelación, que no solo es, oye, que el dato que he recibido es muy malo, no, también hay buenas prácticas de modelación que tienes que tener en cuenta. Era repartir culpas a todos. Gracias. Buenas, muchas gracias por la presentación. Quería saber si además de la orientación en cuanto al equipo de muestreo, dependiendo de la fuente emisora, también la guía incluye como algún criterio sobre número de puntos de muestreo, dependiendo de la fuente, para obtener una muestra representativa. Y lo pregunto porque eso también es abstracto, ¿verdad? En todos los países, al menos en Costa Rica todavía no hemos logrado llegar a un acuerdo de qué es representativo para una muestra. Esto es una guía de modelos de dispersión. Y si te das cuenta, hay un capítulo 2 que van de eso precisamente, de cómo tomar la muestra, porque es muy importante el cómo se toma la muestra, muy importante. En la guía, no sé si específicamente hay, o sea, la 13725 sí que tiene la norma europea sobre olfatometría dinámica, sí que tiene un apartado en el que te dice, bueno, pues tienes que tomar muestras representativas, te recomendamos que sean triplicados y todo esto. Pero más allá de eso, pues no hay una definición. Hace poco vi unos presupuestos para unas plantas en Perú. Y en uno de los presupuestos de las empresas ofrecía hacer, me parece que eran 400 muestras y la otra, porque eran 4 plantas depuradoras medianamente grandes, y la otra era 40, ¿no? Digo por hablar. Claro, ¿cuál es la mejor? Pues depende, porque cada aproximación es diferente. Cada planta es diferente. Hay que tener en cuenta diferentes factores, pero no está puesto específicamente a la pregunta, perdón, es que tiendo a hablar demasiado. A tu pregunta no está puesto específicamente el número de muestras, aunque es un aspecto muy importante. Sí estará puesto por algún sitio que hay que tener especial atención a que el número de muestras que se tomen sean adecuadamente representativas de la emisión global. Eso estará escrito por algún lado. Pero ya está, más definición de eso no creo que te vayas a encontrar. La guía no está pensada para leerla, la guía es un handbook, es un manual. Está pensado para consultar, nadie se va a leer 400 páginas, es mucho. Simplemente tienes el índice, tengo un problema y miro, a ver, esto se parece a lo que tengo en mi problema, me voy a este capítulo y veo qué hay en ese capítulo. Pero no es un libro para leer. Gracias, Carlos.